Hola, hola, ¿cómo están todos los auditores de Piensa en Grande? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa del podcast donde estamos conversando con los jóvenes líderes Piensa, quienes han sido premiados por su tremendo aporte que hacen a la región de Valparaíso desde las distintas provincias y comunas. Personas que quizás en biografías que pueden ser cortas en tiempo, sí que sí, son extensas en proyectos, en iniciativas y por qué no también en su legado y aporte que hacen a nuestra tierra. Este podcast es desarrollado, al igual que el concurso de jóvenes líderes, tanto por la Fundación Piensa como la Mutual de Seguros de Chile. Y en esta oportunidad estamos conversando con Sapka Latan, joven líder Piensa, premiada en la última edición 2023 en la categoría de política. ¿Cómo estáis, Sapka? Hola, José. Bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, muy bienvenida. Muchas gracias también por haberte sumado y por ser parte en este proyecto de la comunidad Jóvenes Líderes. Como te contaba, Piensa en Grande, el podcast que grabamos por parte de Piensa y la Mutual de Seguros de Chile, los organizadores del concurso Jóvenes Líderes Piensa. Pues Sapka, para ir conociéndote un poquito, Sapka Latan, egresada de Derecho, actualmente en el proceso del grado. Exactamente, ese es mi único móvil este año 2024, ha sido lograr sacar la carrera, terminar este largo periodo que más o menos engañado uno entra pensando que estudia 5 años y después en el camino se entera que es harto más largo, así que esa es mi etapa actual. Claro que que existe eso llamado examen de grado, pero no te preocupes, Sapka, se va a lograr. Acá te lo dice uno que también pasó por eso y bueno, hoy en día estamos haciendo otros proyectos después de haber pasado por esa época. Sapka, tú eres premiada en la categoría política, ¿cierto? Pero me encantaría preguntarte cómo nace también esta vocación de involucrarse quizás en la política, pero también en lo social. Yo me acuerdo en tu postulación, en tu entrevista, tú algo contabas también acerca de... Comenzaste en tu época escolar incluso, involucrándote en asuntos quizás más sociales en esa época, ¿no? De todas maneras. Mira, la verdad, yo creo que esto viene de... No sé exactamente de dónde habrá nacido, pero sí era muy chica, muy pequeña cuando se me empezó a nacer este bichito primero de un poco sacar mi voz. Yo creo que puede tener algo que ver con que soy hija única y por lo tanto también es muy importante hacerte escuchar en un mundo de puros adultos. Yo creo que de ahí puede haber venido mi primer acercamiento y siempre tuve muy arraigado en mí este asunto del feminismo en sus grandes variantes, sobre todo una niña chica. Yo viviendo en mi casa con mi abuela y mi madre, o sea, absolutamente matriarcal el espacio, el contexto, 2 mujeres muy poderosas que han trabajado siempre. También se me inculcó mucho sin querer, o sea, no era una cuestión intencionada, esto del poder que tienen las mujeres para efecto de hacer las cosas que consideran que necesitan ser hechas. Yo creo que ahí está mi primer hint respecto de el liderazgo, ahí recién apareció mujeres de carácter fuerte, entonces por supuesto que para hacer escuchar mis opiniones ese era el momento para hacerse de la personalidad. Yo creo que ahí está el primer acercamiento. Luego en el colegio yo creo que lo principal se fue notando más en la enseñanza media. Se empezaron a dar situaciones, en el colegio se prestaba mucho el espacio para que incluso dentro de un colegio católico se prestaba para discutir mucho la contingencia, a efectos de hacernos presente lo que está ocurriendo en el mundo, lo que ocurría en Chile, lo que ocurría dentro del mismo colegio. Siempre el espacio de oración de la mañana se convirtió en un espacio de reflexión respecto de la contingencia, seguido de, por supuesto, la relación que se le podía hacer con el Evangelio del día, etcétera, etcétera. Pero de ahí venía una primera mirada que yo le agradezco mucho al colegio no haberse cerrado completamente en esa parte, sino que era muy enriquecedor la discusión que se daba, sobre todo en alumnos que, convengamos, 13, 14 años en primero medio, como se prestaba por un lado. Y el colegio tiene diversas actividades en las que te puedes desarrollar, y la primera que a mí me llamó la atención fue el tema
como tú bien decías, lo social. Colonias de verano y de invierno eran las que se desarrollaban en el colegio y estas te permiten trabajar. El colegio donde yo estudiaba está insertado muy cerca dentro de una población relativamente de escasos recursos de la ciudad de la comuna de Villa Alemana, que tiene un ambiente problemático hacia arriba y se daba esta distopía o sea, quizás no la distopía, pero esta dicotomía, ahí sí, de un colegio particular insertado en un lugar donde 4 cuadras más arriba la realidad de los niños no era nada parecida a la realidad que tú estabas viviendo en el colegio. Dentro de eso, se nos permitía mucho interactuar con ellos, hacer espacios de motivar la educación, como la idea era mantenerlos a ellos enfocados en las líneas de educarse para poder salir de realidades muy duras con las que tú te podías encontrar, que también era importante para efectos de abrirle los ojos a este montón de estudiantes que no conocían de cerca quizás, no voy a hablar por todos, pero quizás la realidad es de muchos niños, o sea, de muchos niños, estamos hablando de una población muy grande la que estaba sobre el colegio, y yo creo que de ahí también nació mis primeras impresiones de que se necesita hacer algo. O sea, estas instancias, por supuesto, organizadas por el colegio con sus recursos, eran 4 o 5 días en invierno y en verano. Yo no empiezo a sentir que es poco, que no es suficiente estar con los niños, o sea, esta visión media asistencial de darles un espacio para jugar 5 días. Yo creo que de ahí es donde nace la primera como noción de quiero hacer algo, quiero meter la manito y tratar de hacer otra cosa al respecto o poder seguir desarrollando esta idea. Involucrarse para uno, no sé, Safka, si te pasa eso, pero como ese bichito por querer aportar en algo para cambiar realidades de quienes lo están pasando peor en la sociedad. Mira, 100%. 100% me pasaba que lo principal era un poco sentir esta indiferencia, quizás, como no me hacía sentir bien ver esto que era como ser indiferente respecto de lo que está pasando, como te decía, a 4 cuadras de un colegio, claro. De una situación acomodada, ¿cachai? Como no... es muy duro. Yo creo que ahí es donde uno recién tiene el primer como golpe de realidad. Yo pasé por un colegio particular, pero antes también estuve en un colegio particular subvencionado en su minuto y también me permitió, yo venía con esta realidad mucho más insertada, pero para mí fue más chocante ver cómo esto se daba entre personas que han estado toda su vida en un colegio particular y después en la educación media se les presentaba esta realidad que no conocían. Era muy heavy. Bueno, y de ahí un poco empezar a inmiscuirse y sobre todo yo nunca me creí mucho el rollo de ser chica. Como para mí siempre fue un poco el que quiera aportar, va a aportar, tenga la edad que tenga y si es posible, lo va a hacer. Y de ahí fui parte de una serie de proyectos, me mantuve en Colonia desde que entré en el colegio en primero medio y hasta que salí en cuarto. Nunca lo dejé. Fui una de las monitoras ya viejas del asunto. Y después un poco en la línea de seguir con otros voluntariados. Al principio uno necesita mucho de alguien que te apoye, que te auspicie un proyecto, sobre todo cuando a mí me pasaba mucho que no tengo tanta esta capacidad de ingenio. Creo que hasta el día de hoy lo mantengo, que a mí no me pasa esto de tener tan buenas ideas al respecto de cómo solucionarlo, pero sí tengo una capacidad de gestión importante. Eso es algo que yo creo que sí me caracteriza y yo esta idea de emprendedora, yo creo que no la tengo, no tengo esa imaginación que me permita desarrollar una idea que uno dice, oye, hay gente que tiene ideas que son geniales, pero sí tengo una capacidad de gestión muy buena. Y eso fue lo que me llevó a participar en Desafío Levantemos Chile, en algunas de sus actividades. En particular, ellos desarrollan actividades muy, ¿cómo sería la palabra? Pero muy enfocadas, como en ciertos espacios, más allá de todas las veces que son convocados cuando ocurren, lamentablemente, tantos desastres naturales en nuestro país, sí tienen proyectos permanentes y que tienen relación con asuntos que funcionan todos los días y hace muchos años. Por ejemplo, me acuerdo particularmente de una vez que fuimos
a ayudar a un centro de rehabilitación de mujeres drogadictas en Quillota. Fuerte, o sea, al final es una... Y bueno, ellos contaban también las historias, no podíamos compartir mucho con ellas, porque también se cuida mucho que se lo valora mucho a Desafío, cuidar el espacio de las personas, y tampoco es una cuestión de ir a hacer como turismo social, no va por ese lado, pero sí con los que estaban pudimos conversar y también las realidades es importante. O sea, al final ahí faltan recursos, ellos eran un centro de rehabilitación privado, porque ya no dan abasto los pocos que hay estatales, entonces se ven un poco atados de manos y no tienen apoyo. Ahí fue uno de los momentos y una de las cosas que me ha quedado más dando vuelta al final, para el efecto de desarrollar proyectos. Y bueno, ya más en la línea del asunto, siempre he tenido soy muy crítica, tengo particulares opiniones y siempre las hago saber, soy dura al respecto. Y un poco de esa línea yo creo que llegué en su primer momento a la presidencia en el centro de estudiantes del colegio. No fue algo que buscara, no lo tenía presupuestado, fue algo que salió de último minuto. Fui reclutada por mis compañeros en modo, este es un minuto en el que tenemos un proyecto y nos hace falta alguien que nos pueda ayudar a liderar el proyecto. Yo creo que fue la primera vez que realmente tuve que poner a prueba mi capacidad de gestionar un asunto en el que tenéis que ver muchas aristas, sociales, deportivas, culturales, etcétera, 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 y además también tener postura. Yo eso lo encuentro muy interesante, porque al final te llegó un momento y a temprana edad que creo que es donde se empiezan también a ver ciertos dotes de liderazgo, de líder, ¿ya? Porque al final igual estamos hablando de una realidad, o sea, me estáis contando una realidad escolar, ¿cachai? Sí. Pero ya en esos espacios se puede empezar a ver que lo que tú dices, hay ciertas capacidades de gestión que te destacan, la capacidad de hacerse cargo de problemas quizás más grandes de los que te envuelven a ti, de querer representar comunidades, en fin. Un poco, ¿cómo resumirías quizás también esa idea de empezar a temprana edad también mostrando ciertos rasgos de liderazgo? Mira, yo creo que es muy importante un poco creerse el cuento de que todas las opiniones tienen que ser escuchadas. O sea, cuando se destaca por las personas que hay que escuchar a los niños, hay que escuchar a los adolescentes, no es una mentira, muy por el contrario, es el fondo del asunto. O sea, para tú lograr cambiar una realidad, un lugar, lo más importante es escuchar qué es lo que te está pidiendo, en este caso, el estudiante. Y puede ser el estudiante de básica como puede ser el estudiante de enseñanza media, y que tienen mucha importancia respecto a cómo se van a sentir el día de mañana, ¿cachai? Como hay mucha importancia en cómo se desarrolla la persona para después ir a enfrentarse a la vida laboral y a la vida de adulto propiamente tal. O sea, a nosotros nos tocó enfrentar particularmente algo ya más difícil, a modo más político, y es que estuvo muy cuestionada la congregación marista justamente en el periodo en el que yo estaba presidiendo. Salieron muchos casos de hermanos maristas que se les estaba acusando de abuso de niños hace muchos años o no tan antiguos. Y fue un golpe muy fuerte para la congregación, o sea, una congregación que es muy afiatada, muy transversal para efectos de entre los estudiantes. Tenemos muchas oportunidades de como conversación entre nosotros mismos, lo que generó un descontento importante dentro del colegio. Y no solo el mío, sino que como somos, si no me equivoco, son 10 colegios maristas a lo largo de Chile. Fue muy duro además que no se nos estaba... Los grandes problemas que hubo es que estaba hablándose todo esto en las noticias y nadie lo hablaba en clase. O sea, estamos todos descontentos, no sabemos qué está pasando. Estamos viendo en las noticias un montón de eventos súper fuertes y muy importantes respecto de los hermanos que son la base de esta congregación, y nadie quiere hablar con nosotros, que entendemos, que vemos noticias, que estamos presentes. Y yo creo que ahí fue nuestro primer gran choque. Como para mí lo importante era, necesitamos comunicarnos, necesitamos darle un espacio a los alumnos para hablar de esto. Y a mí se me ocurrió, junto con otro compañero en ese minuto, elevarlo. Ese creo que fue el minuto en el que a mí se me iluminó la ampolleta de decir, si no nos están hablando al tiro, porque hay que proteger al estudiante, que quizás no está listo para escuchar estas cosas, y nosotros sabemos de primera fuente que esto no está tan así, que necesitamos como meter la mano, bueno, me toca a mí, pues, o sea, si yo tengo esta tarea, tengo que
ir a solicitarla. Me acuerdo que no fue nada de fácil ir a pedir los permisos para poder conversar de un tema tan duro, o sea, de cómo lo vaya a enfrentar, lo que los profesores también, yo creo que este asunto del adulto de cómo vaya a manejar esto, porque además eran estudiantes con estudiantes, no era profesores vengan a hablarnos a nosotros de lo que está ocurriendo, sino que infórmenos a nosotros, háganos parte de esto y nosotros mismos vamos a bajar esta información a cada uno de los colegios y esta idea de charla prosperó muy bien. Finalmente fue transversal en todos los colegios. O sea, al final O sea, algo que tuvo impacto nacional. Un impacto grande. Para efecto de la congregación, se conversó esto, el colegio instaura estas reuniones que se le llama Consejo Sectorial Marista, donde todos los presidentes tienen la oportunidad de conversar entre ellos respecto de lo que está pasando con sus propios compañeros. Y ahí terminó de nacer esta idea de que ya no fuera solamente en un colegio, sino que esto se replicara en todos los demás. Desconozco al día de hoy si habrá sido en los 10 colegios, pero yo sé por lo menos de 4 en los que se realizó la misma charla, la misma posibilidad, en todos los niveles, desde séptimo hasta cuarto medio, ya más chicos, no queríamos inmiscuirnos, o sea, es poco también, ellos de hecho tampoco votan, etcétera. Todo un asunto porque son más chicos, etcétera. Claro. Pero bueno, ahí se dio la oportunidad de este primer momento en el que yo dije, ¿sabes qué? Como hay voz. O sea, si uno quiere, puede ir a pedirlo. Si no te lo van a dar, tú puedes pedirlo. Y puedes pelear por eso. Porque yo también tenía este problema en mi cabeza que no quería que se perdiera la esencia del colegio porque se empezó a hablar de reglamentos muy duros, como muy dejar de lado ciertas dinámicas que existían profesores y alumnos, que también eran características de esto, como por efectos de la cercanía, la familiaridad. Es un colegio católico que lo único que potencia es la familia en todas sus versiones dentro del colegio. Y estábamos pasando a ser un colegio que, por favor, ojalá no se inmiscuyeran los profes con los alumnos. Entonces, también ser capaces de decir, oye, ¿sabéis qué? Obviamente que condenamos esto, por supuesto que hay que cambiar los protocolos y hay que abrir la conversación. ¿Cómo convive eso con el espíritu también de comunidad? Exactamente, como al final conversemos entre todos cuáles son los límites que nos tenemos que poner. Por supuesto, hasta ustedes con los profesionales, ¿cachai? Como que corresponda para armar el protocolo propiamente tal, pero en lo básico, como también preguntarnos a nosotros, o sea, nosotros queremos cambiar la realidad del colegio por este asunto que igual es aislado, o sea, la cantidad de hermanos que representa esta congregación y todo, de todas maneras vale la pena castigar toda esta... Pero para eso hay que darle el espacio al alumno para que pueda decir qué es lo que le molesta, cómo se siente, o sea, eran personas que al final con las que se relacionaron, ¿cachai? Algunos eran hermanos que estuvieron ahí hasta hace muy poco, ¿cachai? Entonces no, tenía que darle la oportunidad a las personas de poder expresarse e intervenir de alguna manera. Yo creo que ese fue el primer espacio donde realmente se dio esto y muy político al final, de alguna contingencia nacional, porque estuvo muy en boga en su minuto, en el que dije, bueno, acá la capacidad de gestión está, tengo las posibilidades y fue la primera vez que dije, acá no me puedo achicar. Y así ha sido hasta el día de hoy, como si yo voy a ir a pelear, tengo que ir a pelear y si no soy yo, menos son mis compañeros. Como en este minuto la única que viene representada como con el halo de la representatividad soy yo, como tengo que ponerme la polera nomás y ir a hablar de esto, porque está ahí. O sea, fue mi primer momento que creo que es lo que quiero como transmitir. Creo que eso es lo más importante para los efectos de ser un líder en este minuto, en ese minuto fue asumir que tú tienes la voz de mucha gente. Como representar significa eso, como escuchar a los compañeros e ir a hablar de esto. Y no implica que esto haya sido fácil para mí llevarlo como con la autoridad. O sea, imagínate yo, una cabra chica de 15 años, está hablando con el profesor, el director de la escuela, como, no sé, 50, 60, no tengo idea, como una idea media valiente para esos efectos de intervenir en este asunto, sobre todo hablar de abuso sexual en un colegio católico, o sea, para que estamos con cosas. Sí, no era... Es que yo lo encuentro notable porque al final el mensaje que me están entregando es que, en términos muy simples, no achicarse, pero también que al final es el llamado, sobre todo a quienes están escuchando este podcast, a asumir roles de liderazgo cuando la situación también te llama, cuando te convoca, a saber enfrentar el desafío y todo por una causa muy noble. O sea, encuentro notable que, imagínate, un estudiante de enseñanza media logra convocar por así decir, un
una forma, una respuesta nacional de toda una comunidad que es gigantesca, como tú lo expresas, ¿cierto?, del mundo marista, a un dolor muy profundo que estaban viviendo como comunidad. Y que es una respuesta que busca también, en el fondo, acercar a la comunidad, ¿cierto? No es una respuesta divisoria, sino como una respuesta, bueno, hagámonos cargo de este problema que tenemos en temas súper sensibles. Entonces, no, yo lo encuentro notable y bueno, estos son también el tipo de cuestiones para la gente que está escuchando de por qué estamos premiando testimonios como el de Sapca Latam, acá desde Piensa y la Mutual de Seguros de Chile. Y para seguir con la conversa, Sapca, preguntarte por qué todavía queda mucho por seguir conociendo tu historia, porque me contabas una experiencia súper fuerte, ¿cierto?, en tu época escolar. Pero tú fuiste una dirigente universitaria también, muy, muy destacada. Ahí sí, no sé si nos quieres contar un poco también cómo se da ese camino para haber llegado a ser una también de las pocas presidentas de la Escuela de Derecho, ¿cierto?, de la Católica del Paraíso. Sí, mira, yo creo que de la misma línea me voy a tomar de tus palabras, como la dirigencia universitaria vino de la misma línea de mencionar esta necesidad de arreglar ciertos problemas que uno ve en la comunidad, no desde el punto de vista de romper la comunidad en la que estáis, sino que poder volver a rearmarla con ese problema que hay. Si es imposible sostener una existencia de una comunidad tan grande, en este caso estamos hablando de 1000 alumnos y quizás cuántos profesores, entre los titulares, los agregados, es muy importante, yo creo, y que eso es lo que ha dirigido como un poco mi línea de liderazgo siempre. Esto de no siempre hay que romper, no siempre hay que estar en desacuerdo con todo, para efectos de arreglar algo. O sea, uno puede estar en desacuerdo con una cosa. Y algo muy importante también, que tú decías, no sé, más de 1000 alumnos, casi un centenar de académicos, pero también para atrás toda una historia súper importante, una historia de 130 años, que responden también a un vínculo inmaterial que existe hacia el alma mater, muy tradicional, y que obviamente hay una comunidad que se sostiene también en parte de eso. No, y eso creo que es muy relevante tenerlo en consideración desde el punto de vista de es una comunidad que trasciende al alumno. O sea, convengamos que nosotros llegamos mechones a integrarnos a esta comunidad en la cual hasta los profesores son exalumnos, los profesores fueron parte de ella y fueron alumnos de esta misma escuela. Al final es como una realidad más allá de nosotros, en el sentido de que hay mucha historia, hay mucho contenido histórico en cómo se ha formado, las tradiciones que tienen, cómo se han dado los diálogos. Entonces creo que aquí está, como bien decías, esto es muy importante, saber cómo meter la mano. Al final es muy fácil entrar uno en modo casi a tratar de pasar la máquina, ¿cachai? Porque todo está mal, no me gustó cómo funciona. Pero es una comunidad que lleva funcionando mucho tiempo antes que tú llegaras a existir en esa comunidad. Entonces, no es llegar e implantar un cambio, no es llegar y cambiar tradiciones, es tratar de hacer algo porque no implica que no esté mal. Si eso nadie está en desacuerdo. O sea, en todas las comunidades hay problemáticas internas. Pero uno tiene que ser capaz de ver dónde y cómo puede arreglarlas sin causar una problemática mayor. O sea, al final, lo único que logras cuando querés ser tan disruptivo es alejar más las soluciones. Yo creo que esa para mí es la base y creo que es lo que veo hoy día que está pasando también a nivel gobierno. O sea, todo este asunto de ser disruptivo en el camino en el que estás, al final te aleja más de lograr una solución mejor. Yo creo que de ahí fue que mi primera entrada fue participar en un centro de estudiantes. Todavía se me invitó cuando recién había llegado a formarme parte de la Secretaría Feminista, que al final fue la que yo tuve a cargo. Y desde un punto de vista que para mí principalmente, y era el enfoque que he querido compartir en la universidad, creo que era muy importante de quitarle un poco el enfoque político partidista a un centro de estudiantes universitario, sobre todo en uno que no se da una realidad tan agrupada. ¿Cachai? Yo creo que no es igual la realidad que tenemos en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, que la que se da, no sé, en la Universidad de Chile o en la PUC. No es igual en cuanto a
patrocinio de partidos y que hay tanta capa al respecto. Yo creo que nos falta. No sé si tampoco si es que me agrada la idea, ya eso es discutible para cada uno, pero en el minuto lo que a mí me llamó la atención y me gustó del proyecto al que me uní fue que se llamaba de nuevo a volver a juntar a la gente. O sea, hubo muchos años en que no resultó meter un poco más los partidos, meter un poco más la ideología. Al final simplemente avanzamos en seguir destruyendo un poco la comunidad que se hacía notar y que manifestaba sus opiniones. O sea, teníamos una crisis de participación. Ahí había empezado la crisis de participación y en los años que a mí me tocó como universitaria, o sea, yo solamente la vi de caer más. Como yo creo que también se fue mi segundo llamado. Pero bueno, para partir, esa fue la primera vez en la que yo dije, bueno, la Secretaría Feminista en este minuto y lo que quiere este centro de estudiantes no es que me venga a poner la capa de un montón de políticas que se están desarrollando en el gobierno que están perfectas, que qué bueno que se hable, que qué bueno que se discuta. ¿Hay que llamar a esos espacios? Sí. Y ojalá discutirlo en la universidad porque es un espacio para aprender, sí. Pero yo no necesito venir a casarme con una determinada opinión, sino que dar los espacios para que estos estudiantes se formen en esas líneas y generen sus propias opiniones al respecto y después salgan en otro espacio, quizá apoyar el día de mañana, quizás qué van a hacer, pero al final darle los espacios para aprender, nutrirse, discutirse, saber por qué se está discutiendo el asunto en cuestión, más que luchar por una causa en particular. Yo creo que es mi principal foco en esa primera... punto, Safka, que al final creo que muchas veces movilizaciones estudiantiles o las mismas dirigencias universitarias creo que han confundido eso de el rol que se tiene como estudiantes interesados en involucrarse en lo que pasa en su universidad y en el país, que al final la universidad es un espacio justamente para discutir, para conversar, para contrastar ideas, que no hay que tenerle miedo a la discusión, no hay que tenerle miedo al pensar distinto. ¿Y por qué digo que se ha confundido? Porque hemos visto, y al menos yo suscribo la tesis que se ha distorsionado esta noción universitaria por una noción en la que al final el cuerpo estudiantil tiene que funcionar como un ente único, ¿cierto? Como una voz unívoca, como decías tú, de lucha, que responde más bien a un interés quizá un poquito más combativo, de defender causas específicas, quizás más desde la identidad de somos todos estudiantes, cuando la realidad es que somos todos estudiantes heterogéneos, que pensamos distinto, que tenemos visiones distintas, que tenemos ideas de mundo distintas y que finalmente los espacios universitarios son justamente para eso, para que sean espacios de reflexión, espacios críticos, espacios de discusión, y no hay que tenerle miedo a pensar distinto y a discutir. 100% de acuerdo contigo. En eso yo lo comparto, fue algo con lo que yo llegué a la universidad y que al final creo que se da mucho que quitarle el espacio de educación y de discusión y de formación del estudiante, porque no hay que olvidar que cuando llega una persona a la universidad, yo llegué con 17 años a primer año, como no estamos hablando de adultos formados en el sentido de estamos recién entrando a quizás algunos antes, algunos después, a involucrarnos en asuntos políticos a grandes rasgos, como en opinar al respecto de cómo se están llevando a cabo ciertas cosas, de cómo está funcionando algo. Creo que es el minuto que uno puede empezar a desarrollarse más, y esto se empaña cuando solamente se le da el espacio a la lucha por causas particulares que en algún minuto sonaron como algo que podía ser sostenido y que como universidades tenemos que ponernos una bandera al respecto. Yo creo que se pierde la oportunidad de aprovechar, de nutrir a las personas, que era lo que quería manifestar. Al final, también se pierden espacios internos, porque no hay el espacio a discutir qué es lo que está pasando hoy día con nosotros como comunidad propia. O sea, hay un montón de problemáticas que al final estallan y se meten debajo de otro lugar, no sé, pues cuando todo unido a estas organizaciones estudiantiles ya mayores, ¿cachai? Como que se mete el problema que tiene nuestra comunidad se mete por debajo. Entonces al final igual le quitáis importancia, porque es como, o sea, yo estoy peleando por todo esto que es macro, pero de todas maneras quiero que si ustedes me dan la posibilidad, también quiero hablar de esto que está ocurriendo aquí
pero ya para qué, si estáis poniendo, no sé, pues en su minuto mucho paro, mucha imposibilidad de diálogo, que yo no converso con estas personas porque, no sé, no tienen historia de que no les gustan estos temas, entonces no se le pierde el espacio a las problemáticas más internas. Y eso fue lo que yo traté de buscar en mi segundo periodo más que en el primero, porque en el primero dio una casualidad y es que nos enfrentamos a todo lo que se llama, lo que se denominó estallido social, asunto que por supuesto nos permea automáticamente y de un asunto que ya era mucho mayor a lo que se podía controlar. Desafiante, me imagino. Muy desafiante, o sea, al final tengo que decir que también fue parte importante de lo que me alejó un poco también de lo que era mi primer gran como disgusto con la política estudiantil, porque se da también lo mismo a nivel chico de lo que pasa en el gobierno y cómo se critica a los parlamentarios, a las autoridades, todo, lo mismo que se da y las pesadeces que pueden ocurrir, lo mismo se da a nivel un poco más chico en una comunidad estudiantil. O sea, es una locura extrapolar esto que uno de repente dice, o sea, la discusión está abierta, que es lo que ya habíamos mencionado. La discusión existe. Tú puedes no estar de acuerdo conmigo en todo, absolutamente en todo lo que tú quieras. Pero aún así, no implica que nos podamos denostar cada uno. O sea, si tú piensas distinto, yo lo único que te puedo decir es como, no estoy de acuerdo contigo, pero está bien. Como dejémoslo hasta ahí. Y eso se dio absolutamente lo contrario. En mi primera entrada a la política estudiantil, se criticaba mucho, se acusaba mucho, se denostaba personalmente a las personas, se les decían cosas fuertes, o sea, al final no había ningún tipo de filtro entre estudiantes, nadie se preocupaba de poner un alto a cierto tipo de acusaciones, a cierto tipo de palabras, entre estudiantes que algunos pueden ser más grandes, porque como bien te decía, yo tenía 18 años recién cumplidos, o sea, entré con 17, cumplí 18 y yo me topé con esta realidad de insultos, de menoscabos, de una locura. O sea, una cosa que yo dije acá, o sea, hay que tener cuero tanto, como bien se dice, para efectos de poder pararte enfrente a estas personas y conversar con ellas. Como... Ahí creo que también pasa algo que es bien heavy, que, como decías tú, se puede criticar, podemos opinar distinto, tener visiones distintas, pero creo que ahí también, habiéndolo vivido desde una esfera universitaria también, vivimos una moralización del debate. Y una moralización del debate en la que opinar distinto no es solamente tener una opinión antagónica, adversarial, sino que pensar distinto es algo que está mal. No por el hecho de pensar distinto, sino por el contenido. El contenido no es válido. A eso voy con que se moralizó el debate. Hay cuestiones que están permitidas y otras cuestiones que no están permitidas. No solo decirlas, sino que también opinarlas, ¿ya? Y el problema es que en un debate o en una discusión, en este caso pública, aunque sea aterrizado a un escenario privado como puede ser una comunidad estudiantil, es muy perjudicial también cancelar ciertas posiciones respecto a hechos sociales sobre los que no se tiene una realidad unívoca. Me pongo a pensar, no sé, pues en esa época casos como volver o no volver a clase, o sea, que se hayan moralizado posiciones o debates de esa índole o respecto a lo que sucede en las calles desde el punto de vista de, no sé, la destrucción de centros urbanos, en fin, una serie de cuestiones, la división de la misma sociedad. Es preocupante que al menos esas conversaciones no se puedan sostener de forma democrática en un espacio, ¿cierto?, que invita a eso, como es una universidad. De todas maneras, universidad que también se autodenominaba y todavía pluralista en todos los sentidos. O sea, fue un minuto muy duro. Yo creo que no solamente para nuestra universidad, de haber pasado quizás en cuantos lugares más, en que estábamos viviendo esto de castigar las opiniones distintas y de cancelar a las personas por asuntos de pensamiento, ¿cachai? Como no había ningún espacio propicio para generar una conversación que nos permitiera llegar a grandes acuerdos y llegar a alguna solución, que es lo mismo que le pasó después al gobierno.
O sea, hemos tenido 2 intentos de constitución fallidos, solamente porque la gente se pelea entre ellas en este escudo de que lo que tú piensas está mal. Como tu pensamiento de lo que debe ser la sociedad no corresponde. Y eso mismo ocurrió en ese minuto dentro de nuestras discusiones estudiantiles. Es lo mismo que yo creo que está extrapolado a un asunto casi medio infantilesco, medio estudiantil en la realidad actual de gobierno. ¿Y por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo? ¿Por qué nos cuesta tanto conversar? Sí, es una locura. O sea, a mí de verdad que me parece no tiene sentido para mí que esto se haya... Pero por eso te pregunto, a tu juicio, ¿por qué nos está costando tanto? ¿O cuál es el camino que se podría tomar en la discusión pública? ¿Cierto? Mira, en esto... para empezar a ponernos de acuerdo, para empezar a escucharnos, a sentarnos. Mira, yo creo que lo principal, y que fue lo que quise transmitir luego cuando volví a la política estudiantil y ahora a la presidencia del centro de estudiantes de la carrera, mi principal foco era que para efectos de lograr tener conversaciones y de lograr que hayan acuerdos, no nos podemos saltar pasos. Y aquí faltaba un asunto importante, a mi juicio, que era, no hay comunidad. O sea, perdimos con la estallido social, pandemia, lo poco que quedaba, que ya estaba pasando por una crisis, terminó de meterse en un hoyo. O sea, no hay más, no nos vemos, no compartimos, no hay espacio en clases para discutir porque la gran mayoría está con la cámara apagada, el profe hablando solo. Hasta esos mismos espacios se perdieron, ¿cachai? Como lugares en los que a lo mejor los profesores propiciaban ciertas discusiones, sobre todo en una carrera en la que estamos tan involucrados en el gobierno de alguna forma, como en la forma en que se aplican las leyes, ¿cachai? Como ni siquiera se daban esos espacios para discutir. Y esa fue mi principal visión. Siempre la tuve. Nuevamente me pasó que yo no estaba en busca de un centro de estudiantes cuando llegué a pero sí mantuve esta sensación de que yo sí veo cosas que están fallando y un poco en este susto de que lo pasamos mal cuando estábamos en esta primera instancia universitaria. No quería todavía tirarme a la piscina con esta segunda cosa. Bueno, finalmente se dio y lo que yo quería compartir y finalmente creo que logramos en el centro de estudiantes en el que estuve participando, fue volver a generar espacios en los que las personas puedan compartir, porque yo creo que lo vital para generar una conversación es que tú tengas alguna consideración de la otra persona. Yo no puedo conversar contigo bien, no puede haber respeto entre nosotros, es una cuestión súper personal, si es que yo no tengo ninguna consideración de ti. Es muy fácil ser no empático, ser apático al respecto. Si yo no te conozco, no te considero, no sé quién eres, no sé qué te gusta, no sé qué compartes, es difícil generar esta como cercanía entre nosotros para efectos de mantener el respeto a la conversación. Porque si yo te conozco y conozco tu personalidad a grandes rasgos, en el sentido de que tengo alguna conexión contigo de ámbito social, yo sé que hay ciertos límites que no voy a traspasar, porque que tú pienses distinto que yo no implica que tú seas una mala persona, porque yo ya tengo la oportunidad de compartir contigo en otros espacios. Pero si yo nunca tengo esta posibilidad, al final es muy fácil para cualquiera de nosotros no tener en consideración al otro. Es como, bueno, como no te conozco, no me importa, como si es que te hago sentir mal, si es que tú pensáis así, como a lo mejor pensáis así porque quizás como eres como persona. ¿Cachai? Como... ¿La política se construye desde la empatía? ¿Perdón? A tu juicio, ¿la política se construye entonces desde la empatía? Yo creo que de todas maneras, sí. De todas maneras. Me gustó eso que decía, que al final es el punto de partida. Yo creo que es lo que más se ha perdido es un poco tener en consideración a cada una de las personas que lo componen. O sea, ojalá en algún minuto logremos de nuevo esto de considerarlos por sí mismos. O sea, si yo quiero ayudar a una comunidad de la cual no conozco a nadie, pero sé que están pasando una serie de problemas, por supuesto que ojalá en ese sentido no necesitáramos este tipo de cercanía. Pero yo creo que en algún minuto se objetivizó demasiado esto y yo dejé de empatizar con el de al lado, dejé de empatizar con esa persona y por tanto lo que solicita para mí es muy fácil desecharlo o acogerlo, dependiendo de mi cercanía con esa persona. O sea, yo creo que en ese sentido para mí fue vital que en mi tarea, porque en un año poco se hace, o sea, es difícil avanzar tanto en esto, no se logra mucho en tan poco tiempo,
pero sí podemos avanzar en ciertas cosas. Mi principal tarea fue generar ciertas instancias en las que se permitiera nuevamente a las personas reconectar, hablar en un contexto distinto que de clase, sobre todo en un espacio en que estábamos volviendo ya a la presencialidad, seguir potenciando esos lugares y seguir haciendo comunidad entre las personas. O sea, somos 1000 alumnos, quizás con cuánto nos conocemos. A lo mejor yo conocía a mi grupo de amigos de 20 personas, bueno, grupo de como conocidos a grandes rasgos, pero somos 1000. Y yo tengo que representar a 1000 personas en ese minuto, ¿cachai? Como generar esa instancia de poder acercarse a las personas. Es muy importante el contacto, pero el contacto real, como digo, para mí lo importante es la empatía entre tú y yo, porque generar esa discusión desde el punto de vista de que yo sé que tus intenciones son buenas y tú sabes que las mías también, vamos a poder llegar a un acuerdo porque los dos tenemos un mismo horizonte, ¿cachai? Pero si no existe, es obvio que se invita a la discusión, sobre todo en una sociedad que le ha tocado pasar por cosas duras. O sea, mucho de todo esto viene de la mano de haberse alejado tanto. Estallido social y posterior 3 años, o sea, 2 años de confinamiento. O sea, ¿para qué estamos con cosas? La misma familia se da esta cuestión. Lo que encuentro más interesante de esto es que al final tú me estás haciendo una reflexión que yo creo que es completamente extrapolable al escenario político nacional. Creo, y probablemente el título que le pongamos a este podcast sea Hacer política desde la empatía. Y rescato mucho también como reflexión, quizás ya terminando este capítulo, que un ejemplo de haciendo política desde muy joven, ¿cierto? Como estudiante secundaria, haciendo política desde espacios universitarios, podemos rescatar muchas lecciones de esta conversación que son extrapolables al escenario nacional, que son extrapolables a lo que uno ve, ¿cierto?, en el Congreso Nacional, a lo que uno ve en las mismas discusiones que tienen los partidos políticos, que tienen autoridades, que es principalmente entender que en el adversario también hay una persona con intereses, con sentimientos, con emociones, ¿cierto?, con perspectivas distintas de sociedad, y que se construye desde ahí, desde la empatía y el entender que hay una validez necesaria en la propuesta que puede tener el otro. Y al final es eso. No le tengamos miedo a negociar, pero para negociar también entendamos que tengo que conocer un poco cuáles son tus intereses, ¿cierto? Si yo cancelo el solo hecho que tú puedas tener un interés distinto por ser de determinada posición, o porque derechamente hay un antagonismo con mis ideas, bueno, muy difícilmente vamos a poder sentarnos a negociar, mucho menos a conversar. Mira, en mi breve paso por el Congreso, creo que también lo vi, y siempre estoy muy de acuerdo con esto de extrapolarlo a la política. Yo creo que de hecho es la base de la problemática. Me tomo el espacio para decir que yo acabo de diagnosticar una de las problemáticas que tiene la política nacional. Pero es válido. Y es que finalmente a mí me impresionaba mucho que las discusiones se basaban un poco en tú eres de este partido, tú eres del otro partido, entonces nosotros aquí no conversamos. Conversemos en la comisión dedicándonos solamente a votar, porque hay un asunto que como que se olvida, y es que hay todo un trabajo previo que está ahí dentro de un asunto tan importante como particular en el Congreso. Ya hay otro asunto también en lo que cómo funciona el gobierno con los partidos hacia abajo, ¿cachai? Pero es impresionante que en esos espacios donde detrás de las paredes también se deberían dar esas conversaciones de, oye, genuinamente, ¿qué es lo que tú piensas de esto que está pasando? Como, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Qué es lo que te molesta y por qué te molesta? No solamente calificar, porque se da mucho, de hecho, en las cuñas. Yo creo que también eso es lo que genera esta lejanía entre el ciudadano de a pie y la persona que tiene la representatividad en el Congreso, que es un poco que se toman las cuñas de no votó, sí votó, no aprobó, y el otro no dijo nada, pero nadie da el espacio, o nadie se está dando el tiempo hoy en día de decir, ¿sabéis qué? Ya, pero transparentemos esto, pues. ¿Por qué yo no voté que sí? ¿Por qué tú votaste que no? ¿Por qué funcionó de esta manera? Como de dónde se están dando las discusiones. Se está tomando mucho esto de la cuña, del quién gana la última palabra, para efectos de antes de votarse algo. Todos quieren tener la última palabra. Todos quieren tener la última palabra, eso sí, es 100% cierto. Y lo mismo siento que se da en el gobierno. O sea, al final el gobierno entramos en esto que uno no puede ser ciego de decir que
hoy en día se critica que en este minuto la oposición es la que está tan negada a conversar y tan negada a participar en los proyectos y que no quiere apoyar, etcétera, etcétera, estos asuntos. Bueno, pero si miramos un poco más para atrás, o sea, tenemos también toda una historia en el gobierno anterior nomás, de una oposición acérrima en decir no a cualquier cosa porque la derecha está en contra de, no sé, los derechos humanos, y está en contra del avance, y está en contra de... Y al final, efectivamente, puede que se hayan dado cosas, podemos discutirlo, si yo no tengo ningún problema, creo que eso es lo principal para mí para compartir. No es un problema compartir cómo se ha llevado adelante ciertas cosas. Ningún gobierno lo ha hecho perfecto, o sea, ojalá, si no tendríamos una sociedad a nivel mundial, pero así increíble. Pero este asunto creo que se da la misma competencia estudiantil, se da en el momento de gobernar, de que como tú no me diste el paso, yo tampoco te doy el paso y nos vamos a seguir en esto porque como no quisimos compartir, tampoco me interesa saber tus opiniones porque tú no quisiste opinar conmigo, ¿cachai? Tú no quisiste participar conmigo. Entonces este asunto de devolvernos la mano, mi llamado a esta altura es, o sea, son todos adultos, ya si estamos hablando de este siguiente, son todos grandes, todas personas que han pasado por esto, es el momento de también demostrar que hay un poco de empatía entre ellos mismos, que estoy como, si no pueden conversar los partidos en el gobierno, a grandes rasgos gobierno me refiero, como si no pueden conversar entre ellos mismos, ¿cómo se le va a pedir lo mismo a las sociedades intermedias? ¿Cachai? Como a todo el resto de nosotros, pedirnos que también conversemos y tampoco no se ve ese espacio en la comunidad. Entonces yo creo que ahí recae nuestra principal problemática al día de hoy y que ha sido transversal entre posiciones. Yo creo que ninguno de los dos se ha destacado por ser particularmente invitado al otro a participar de sus opiniones, sino que hemos tenido unos últimos años de mucha contraposición de personas y de opiniones y no invitar realmente a conversar, a conocernos y de ahí generar las opiniones, ahí a quién representáis tú, qué es lo que estáis buscando, qué es lo que hacís tú también y ahora conversemos cómo lo podemos lograr. O sea, tenemos esta necesidad de competir porque salga la idea de la ideología que yo quiero, en vez de sentarnos a encontrar una solución mayor. Como creo que es la gran problemática que tenemos hoy día. 100%, esa es nuestra gran problemática. Concuerdo mucho, Safka. Ya para ir cerrando, una última preguntita en este podcast. Y especialmente pensaba en aquellos jóvenes que están enfrentados a espacios de liderazgo y te lo pregunto a ti como una persona que inicia con su liderazgo, ¿cierto? Especialmente en político, temas sociales, en sus comunidades. A muy temprana edad, nos contabas tu época escolar, que te toca asumir un rol, en tu época universitaria, que te toca asumir un rol con un paso en el Congreso Nacional como asesora legislativa, que conoció desde adentro cómo se da la discusión política. Preguntarte qué consejo, qué mensaje le entregas a los jóvenes de la región de Valparaíso y del mundo entero, de Chile entero, ¿cierto? Que escuchan, piensan grande, que están buscando involucrarse en política, en desarrollo comunitario, en hacerse cargo de los problemas de sus comunidades. Yo creo que principalmente, ya un poco en la misma línea de lo que ya conversábamos, a que la pelea o el quién habla más fuerte y quién es el último que dice algo no soluciona nada. O sea, yo creo que esto lo puede ver, lo extrapolo a una experiencia súper particular. O sea, yo hacía debate y muy fuerte, y para mí el debate considero una instancia en la que sí es un poco más forma que fondo. ¿Quién habla mejor? ¿Quién lo manifiesta mejor? Claro. Y esa persona gana. En este caso, yo llegué a decir, ¿sabéis que esto es exactamente lo que no hay que hacer en política? Esto... Si tú quieres generar espacios de verdadero diálogo, generar una comunidad real, diversa, plural, con muchas aristas de pensamiento, la pelea no es lo que te va a llevar a hacer nada. O sea, en este minuto lo que a mí se me ha calificado y a mí me ha gustado, me gusta ese de ser una persona que trata de llegar a la masa en general. Como yo trato de no casarme y no generar una discusión innecesaria por hacer notar que estoy molesta con algo. A todos nos puede molestar la realidad que existe en muchas cosas. ¿Sabes? Hay muchas cosas que a mí me duelen la guata, que siguen pasando, que siguen existiendo en nuestra sociedad como nacional,
pero eso no implica que porque yo grito más fuerte o porque me enojo más, voy a encontrar una mejor solución. Literalmente no es así, como es todo lo contrario. O sea, si yo quiero encontrar una solución, tengo que tener la posibilidad, la capacidad de hablar con todos los involucrados, que la probabilidad es que todos piensen, ni siquiera entre ellos parecido, todos pensemos cualquier cosa distinta. Eso yo creo que es mi principal mensaje, que para efectos de lograr algo hay que ser un buen mediador. Yo me considero una buena mediadora. Entre los participantes de una comunidad, de ahí yo creo que viene mi capacidad de gestión y creo que es lo que me gustaría como transmitir. En la vida yo creo que hoy en día se necesita, o sea, en la vida política, yo creo que lo que más se necesita es gente que medie entre espacios, que medie entre personas para encontrar un punto de partida. Si de ahí en adelante podemos ir cambiando. Literalmente, escuchar. Alguien tiene que estar en el medio para escuchar a las diversas personas y decir, ¿sabéis qué? No somos tan distintos como ustedes creen. O sea, de todo lo que ustedes dijeron, tenemos ciertos puntos por los que podemos empezar a trabajar. Ahí está nuestra base del proyecto. Eso es lo que a mí me gustaría transmitir. Eso yo creo que es lo... Maravilloso, Sapka. Oye, nada, agradecerte por haber estado presente en Piensa en Grande, una conversación muy entretenida, muy interesante. Acá también le dejo esta anécdota para quienes escucharon hasta el final del capítulo, seguramente ellos se lo llevarán, que bueno, nosotros nos conocemos desde hace años y tuve el honor de compartir junto a ti en esa primera experiencia del centro de estudiantes en la universidad. Durísima experiencia. Sí, muy buena experiencia y nada, lo valoro mucho a ver que hayamos podido compartir en esa época. Definitivamente creo que a la larga terminamos sacando cuentas positivas, muchos aprendizajes y mucho crecimiento. Así que darte las gracias, Sapka, nuevamente por participar con nosotros. No, gracias a usted por la oportunidad, muy, muy agradecida de tener estas posibilidades de conversar estas cosas, que a cualquier persona que le sirva, eso es suficiente, y a ti particularmente, porque bien dice, yo creo que una de las bases de haber vuelto a entrar en este asunto también viene de la mano de alguien como tú, muy, muy valiente, también un representante de lo que es un liderazgo positivo, que a mí me llevó a seguir un poco en esta línea, y que me motivó a mantenerme en este espacio. No, yo feliz, Sapka, feliz de que hayamos podido trabajar juntos y, por qué no, en el futuro seguir desarrollando proyectos en conjunto. Y bueno, le damos las gracias, por supuesto, aparte a la Sapka Latam, joven líder piensa, en la categoría política premiada del año 2023 de Villa Alemana, de la provincia de Marga Marga, egresada de Derecho, gradista en este momento de la Católica Valparaíso. Esperamos tenerla ya de vuelta en algún podcast o otro encuentro que ustedes puedan seguir escuchando de Piensa, ya con su examen de grado, ¿cierto? Y nada, agradecerles a ustedes quienes escucharon hasta el final Piensa el Grande, el podcast donde estamos conversando con los jóvenes que están cambiando el mundo desde la región de Valparaíso. Este podcast que es parte, ¿cierto?, de la comunidad de la red de jóvenes líderes Piensa, evento y que se organiza por la Fundación Piensa y la Mutual de Seguros de Chile, a quienes agradecemos, por cierto, hacer posible este programa. Así que suscríbanse a Jóvenes Líderes Piensa, suscríbanse a Piensa en Grande en YouTube, en Spotify y por supuesto a las redes sociales de Fundación Piensa y la Mutual de Seguros de Chile. Muchas gracias y hasta un próximo capítulo de Piensa en Grande.